Puebla presenta Ser Holístico, un programa para el cuidado de la salud, el equilibrio en el ámbito laboral y la promoción de la seguridad social. Con la psicóloga María Elena Calderón, el doctor en Derecho Jacinto García y la psicóloga Rosa María Serrano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarles. Qué bueno que nos están acompañando esta noche. Y bueno, pues con un tema tan importante como es la inclusión de personas autistas en el ámbito laboral. Recuerden que Ser Holístico es un proyecto más del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, cuyo fundador y presidente nos acompaña esta noche, como siempre, con su conocimiento, con el expertise que tiene en temas relacionados con la seguridad social. Y pues, doctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar. Y de verdad siempre es un honor. Gracias, estimada María Elena. Es grato siempre compartir con usted y en ocasiones también con nuestra amiga Rosy, pero que hoy lamentablemente por las actividades que ella desarrolla al frente de las empresas en las que presta sus servicios, pues hoy no está con nosotros, pero la próxima semana, bueno, el próximo programa ya estará con nosotros una vez más y disfrutaremos de su bonomía y de su buen decir también, además de los conocimientos prácticos que ella posee y que nos ha compartido, ¿verdad? Así que les doy gracias. Sí, no, al contrario. Muy bien, pues este tema es importante porque de repente la discapacidad en su calidad de trastorno pues es considerado incluso como una discapacidad, ¿no? Pero no es así, no es así, es una condición de vida. Tenemos que empezar por decir que no es una enfermedad, ¿no? Es una condición de vida debido a una alteración genética y que se traduce en comportamientos relacionados con el lenguaje, con el vínculo social, con la integración sensorial y digamos que son personas que perciben las cosas de manera diferente y por tanto actúan un tanto diferente, pero no es una enfermedad, ¿no? Empezando por ese lado, y esto posibilita que pues podamos pensar en integrarlos a un ámbito laboral. Sí, efectivamente. Todas las personas somos aptos para desarrollar una determinada actividad. El hecho de encontrar a personas con ciertas discapacidades que no son enfermedades, como usted lo ha señalado, ello no les incapacita al 100%, al contrario, les permite que parte de su cuerpo, de sus órganos, se desarrollen de tal manera que incluso en ciertas actividades superen a las personas que en teoría somos normales, estamos completos, estamos sanos. Entonces, el trabajo que desarrollan esas personas deberá ser digno de tomarse en cuenta y además digno de encomienda. Así es. Y bueno, como usted decía, así como entre las personas que no tenemos algún trastorno, somos diferentes y algunas podemos realizar bien algunas tareas y otras no. Es cierto, sí. Exactamente pasa lo mismo con las personas que tienen esta condición de vida que es el autismo. Y ustedes se habrán fijado que últimamente se le llama espectro autista, ¿no? Y esto es debido a que tiene un rango enorme de características. Efectivamente. Ajá, sí. Entonces, algunas personas presentan unas características, otras personas presentan otras características. Hay también niveles en el autismo, pero así como algunas personas que no tenemos trastornos somos aptos para una cosa y para otra no, los autistas de manera similar, algunos son aptos para algunas cosas, otros no lo son. Entonces, ¿qué le parece, doctor, si empezamos por decir algunos mitos acerca del autismo? Sí, desde luego, pero fíjese, antes de entrar a eso, me quedé pensando en lo que usted dijo hace un momento. Ellos tienen capacidad para otras actividades, sí. Y vino a mi mente, por ejemplo, el caso de las personas invidentes.
Es cierto que ellas, al carecer del don de la vista, pues no pueden vernos, no pueden ver el entorno en el cual se desenvuelven, no pueden ver los colores, etc. Pero han desarrollado el oído, por ejemplo, de tal manera que son capaces de percibir sonidos que nosotros no. O bien una persona que viene caminando, imaginemos a 20 metros de distancia, si es algún conocido de ellos, por el hecho de escuchar las pisadas, ya saben de quién se trata. En cambio nosotros, que tenemos el don de la vista, afortunadamente, escuchamos que viene alguna persona, pero no la identificamos por ¿Quién sabe? pisadas. Exactamente. Entonces, ahí está cómo carecen de alguna habilidad, pero la naturaleza ha permitido que desarrollen otras. Y ahí es donde nos supera. Exactamente. Ahora sí vamos con los mitos que usted estaba señalando. Muy Perdón bien. por la interrupción. No, es que todo es importante, ¿no? Muy bien, bueno, pues algunos mitos con respecto al autismo. Es el primero, dice el mito, el autismo es una enfermedad. Pues bueno, ya comenzamos el programa diciendo que el autismo no es una enfermedad. El segundo mito es que las personas con autismo son agresivas y se autolesionan. No siempre, la mayoría no. Depende de la situación, de las características que tengan, pero no necesariamente tienen que ser agresivas y autolesionarse. También otro mito es que las personas con autismo son genios. No todas. Claro, como decíamos hace un rato, de todas las personas hay personas que son más inteligentes, otras menos inteligentes, pues los autistas no son para nada la excepción. Y decíamos, algunos sí son muy inteligentes, son muy razonables, son muy sagaces, son rápidos, ¿no? Apasionados cuando algo les interesa, entonces pareciera que pueden ser genio, pero a lo mejor por un autista genio que conocemos, no podemos afirmar que todos los autistas son genios, ¿no? Vino a mi mente, cuando usted dijo el ser agresivos y se autolesionan, aquellas personas que desafortunadamente sufren de ataques epilépticos y vemos cómo ellos, por dicho problema de salud, al momento en que se están convulsionando, llegan a lesionarse, pero no porque lo hagan de manera intencional, sino por la reacción que tiene su organismo, ¿verdad? A ese ataque que están sufriendo. Exactamente, así que es parte del mismo episodio, ¿no? Sí. Que se lesionan porque se golpean con lo que está cerca, ¿no? Entonces, pues eso no quiere decir que sean violentos. Exactamente, sí. En el caso de sí, yo recuerdo el caso de un amigo que desafortunadamente ya falleció, que padecía ataques epilépticos, pero una vez que había pasado ese episodio, mire, era la persona más tranquila, la persona amable, atenta, servicial, que todo el mundo quisiéramos pues tener como amigo. Sí, en ese caso lo que sucede pues son alteraciones de tipo eléctrico, ¿no? En el cerebro, y entonces eso genera que de repente haya este tipo de episodios que mejor conocidos como ataques, ¿no? Sí. Pero sí no tienen nada que ver con la personalidad, con la forma de ser, con los valores de la persona, etcétera, ¿no? Muy bien, otro mito que tenemos acerca de los autistas es que las personas con autismo carecen de sentimientos y emociones. Si bien hay alguna dificultad precisamente con las relaciones, con el vínculo, porque en muchos casos hay la falta de una sustancia que debe estar en nuestro cerebro, que se llama oxitocina. En varias ocasiones, en algunas personas con autismo, hay una deficiencia de oxitocina. Y bueno, se le conoce como el vínculo, la hormona del amor o la hormona del vínculo. Y cuando hay una deficiencia, pues claro que genera que no haya esa facilidad para relacionarse con los demás, pero no todos los autistas tienen esta característica. Y esto me está llevando también a recordar que aquellas personas que se dice o que dicen ser felices, es porque tienen en su organismo, en su cuerpo, ¿verdad?,
distintas sustancias como la oxitocina que usted menciona. La serotonina, las endorfinas, sí, claro. Y bueno, estas las podemos obtener tanto de la alimentación como de las actividades que hacemos. Por ejemplo, el ejercicio físico nos provee de endorfinas, de dopamina para estar motivados. Las cosas que nos gusta hacer también nos generan producción en nuestro cerebro de la serotonina, de las endorfinas, y eso hace que estemos más felices. Hay que hacer entonces ejercicio. Hay que hacer ejercicio para que y lo que felices, nos gusta ¿verdad? para estar mejor. Y comer bien también. Además. Las frutas nos proporcionan endorfinas. Muy bien. Otro y el último mito es que las personas con autismo viven en su mundo. Las que no tienen autismo también. Bueno, usted en la vida real, en el consultorio que tiene, donde por cierto nuestra amiga es experta en el tratamiento psicológico de todos aquellos problemas que los seres humanos llegamos a enfrentar, que son muchísimos. Bueno, allá seguramente usted habrá visto ya este tipo de eventos, Sí, claro. estos casos, ¿no? Claro, por ejemplo, Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez.
Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Hacer plática con alguna persona que acabamos de conocer. Ellos como que no entienden esa parte y les cuesta trabajo. Otra característica es que sienten fatiga social. Al interactuar con otras personas, para ellos puede ser agotador. Precisamente porque como les cuesta tanto trabajo, hacen un doble esfuerzo y entonces se agotan más fácil, ¿no? Y algunos adultos aprenden a imitar comportamientos sociales, y bueno, esto se llama como enmascaramiento, pero les suele generar también ansiedad y agotamiento emocional, porque no es algo que ellos realmente sientan, sino que lo hacen porque de alguna manera socialmente se les exige que hagan, o la familia o los padres le dicen, es que tienes que hacer esto, tienes que saludar, tienes que platicar con tus primos, tienes que platicar con tus tíos, y a lo mejor para la personita no es tan fácil, y entonces al representarle tanto trabajo, le resulta agotador. Caramba, no me había imaginado todo esto que usted señala. El autismo, seguramente, bueno, yo no soy experto, pero usted sí, probablemente el autismo empiece desde la primera infancia, la segunda. Sí, bueno, viene con el nacimiento. Con el nacimiento, sí, ok. Es una alteración genética. Y a medida que la persona va creciendo y llega a ser adulto, él va a enfrentar estos problemas que usted nos menciona de no encajar socialmente en un determinado evento, ¿verdad? Llega, nos saluda, y eso probablemente las personas lo pudieran ver mal, socialmente hablando. Pero, y bueno, yo diría, pues qué mal educado, pero no sé la realidad de esa persona. Es decir, que padece este problema de autismo y por tal motivo al estar aislado, estar en su mundo, pues no se percata de mí, o bien ya me vio, pero al no encajar, pues es la razón por la que no saluda, más no porque sea mal educado. Exactamente, son poco convencionales, ¿no? También tienen problemas en el área de la comunicación literal y honesta. Hay una tendencia de ellos a ser muy directos o literales. Por ejemplo, ellos no entienden los sarcasmos y tampoco entienden el doble sentido. Bueno, ese ser directo es bueno y es malo. Sí. Claro, exactamente, quien no sabe el problema de la persona lo puede tomar a mal, pero quienes lo saben o lo sabemos, si es nuestro caso, y esa persona pues resulta hasta no sé si sea correcto, agresiva o incómoda en los comentarios que hace, pero no lo hace con mala fe, no lo hace con el ánimo de lastimar, ¿verdad? Sino es directo. Sí, él no sabe cómo andar buscando formas, ¿no? ¿Cómo le digo para que lo reciba bien? ¿Cómo le digo para que no se sienta mal? No, él dice las cosas así directamente. Y bueno, no tiene, como usted dice, no tiene nada de malo, porque el problema es que no estamos acostumbrados a que nos hablen así, entonces como que de repente puede generar ahí algún pequeño malestar, pero bueno, nada que también... Yo creo que esto tiene que ver hasta con una cuestión cultural, estimado. Es decir, como no se nos ha dado, socialmente hablando, una educación o información acerca del problema del autismo, entonces ignoramos el actuar de tales personas. Y cuando nos enfrentamos a ellos y actúan directamente,
sin matizar lo que están mencionando, lo tomamos como algo personal, como algo ofensivo, ¿verdad? Cosa que ellos jamás tuvieron la idea de molestar. Pero la falta de esa información es lo que nos hace a nosotros mal interpretar la conducta de y ellos. reaccionar mal a veces. Y reaccionar mal a veces, sí, coincido con usted. Así es. En esta parte de la comunicación, ellos también prefieren la comunicación escrita porque les permite tener un mayor control del mensaje que van a enviar, ¿no? O del mensaje que están recibiendo. Sí. Pero bueno, pues de alguna manera vivimos en un mundo que es más oral, ¿no? Sí, que escrito, sí. Así es. No, y más en estos tiempos donde hoy las redes sociales, ¿no?, todos nos obligan a escribirlo. Claro, de una manera hasta abreviada y con grafismos que en mi caso muchas veces no entiendo. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a la antigüita, incluso hasta la acentuación. Escribo una palabra, sí, pero espérame, aquí me falta el acento. Y ahí es donde yo pierdo tiempo. En cambio, para quienes sí lo manejan, es lo más normal del mundo, escribir de esa manera abreviada. Así es. Y hasta sin los acentos. Así es. Hoy cuando con los chicos, ¿no? Un amigo se entera que el otro se fue de fiesta y no le avisó, le pone GPI. ¿Qué es eso? Gracias por invitar. Y así tienen varios códigos por ahí que no sé. No, y esto da como resultado también una mutación del lenguaje. Sí, claro. Hay mayores habilidades también, ¿no? Sí, Por un lado, sí. buenas y por otro malas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hoy hablen mucho con la palabra güey, Sí, ¿no? exacto. Sí. Se aplica a muchas cosas. Y hay otra palabra que no me gusta que también la aplican para todo, y entonces quiere decir asunto, descontrol, no sé, tiene muchas traducciones. Y también implica un ejercicio mental importante, porque Sí, entonces hay que saber a qué se están refiriendo con la misma palabra. En 5 minutos dijeron la misma palabra 15 veces, pero las 15 tenían un significado Distinto, sí. Pero con eso también requiere toda una... Fíjese, hasta eso vamos a tener que tomar nuevos cursos de gramática. De jerga. Exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, pero bueno, también viene la parte interesante. Ellos tienen intereses profundos y específicos, ¿no? Pueden tener pasiones muy intensas y absorbentes por temas concretos como los trenes, la historia, la programación, cosas como muy específicas. Y ahí es donde pueden desarrollarse elaboradamente hablando. Exactamente. Así es. Y estos intereses no son simples hobbies, a menudo son una parte central de su identidad, ¿no? Y de lo que ellos son. Y también se vuelven su fuente de tranquilidad porque pues es algo que les gusta, que los llena, que de verdad les atrae. Y pues se dedican ellos a ser como autodidactas y a buscar información que tenga que ver con eso que les gusta. Sí, sí, y sí. entonces eso es muy, muy bueno, ¿no? Bien, ellos dentro de su condición necesitan o buscan rutina y predictibilidad. A ellos les gusta la rutina y la predicción de las cosas. Bueno, creo que a todos en cierta medida nos gusta la rutina, ¿no? De repente que esté como que todo muy bien organizado a nuestro alrededor con respecto a todos los ámbitos en los que nos desempeñamos, porque bueno, si no sería un descontrol, pero bueno, ellos prefieren un poquito más la rutina, ¿no? A lo mejor un color en su vestimenta, a lo mejor siempre usar una playera, ¿no? De determinado color, porque eso no los distrae de lo que realmente les interesa. Muy bien, también tienen una sensibilidad sensorial un tanto diferente. A veces pueden tener hipersensibilidad a ruidos brillantes, a ciertas texturas. Puede ser que algo les desagrade, los altere porque son muy sensibles. O también pueden tener hiposensibilidad, es decir, ser demasiado poco sensibles a estímulos fuertes como tocar cosas a lo mejor rasposas o al movimiento, ¿no? Ellos se mueven mucho y no sienten que se estén moviendo tanto, y entonces es como que las demás personas dicen, bueno, a esta persona que le pasa, que se mueve tanto, ¿no? Pero él pues está actuando normal y es hiposensible a esos movimientos. Así es, y bueno. Claro, realmente es entrar a un mundo
fantástico, permítanme decirlo así. Y vamos, hasta incomprendido. Sí, fantástico porque la forma en cómo usted describe el ser de tantas personas, pocas veces, hablo a título personal, lo había visto, lo había visualizado. Pero por el otro lado decía, pues de una manera tan realista, porque no hay rodeos, no son directos, aun cuando incomodan con su actuar, con su decir, con su forma de ser a las personas que estamos a su alrededor. Y dije, es ahí donde nosotros pues debemos obtener información para entenderlos, comprenderlos y desde luego poder actuar con ellos. Así es, como siempre hemos dicho aquí, pues la información es poder. El poder, sí. Precisamente por eso es muy importante que tengamos hábitos de lectura, ¿no? Que nos permitan pues conocer diferentes circunstancias, diferentes situaciones, sobre todo cuando algo ya se está oyendo con mucha insistencia, ¿no? Que las personas con las que pues vamos a ver qué es eso, de qué se trata, cómo viven las personas, cómo perciben, ¿no? Y eso nos ayuda a entender y pues a tratar de ser empáticos con ellos, ¿no? Y ser comprensivos también con pues, sus formas. Y bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son algunas de las razones por las que es importante incluirlos en el ámbito laboral porque resultan ser personas muy valiosas. Que déjenme decirle de manera previa, pocas son las empresas donde vamos a encontrar personas con capacidades diferentes, si son contadas. ¿Por qué motivo? Porque la empresa, bueno, los directivos, los gerentes, directores de recursos humanos, por ejemplo, no siempre tienen la idea de trabajar con esta clase de personas por los requerimientos especiales de ellos. Entonces se busca personas, entre comillas, normales, para nosotros, para llevar a cabo las labores productivas. Pero ellos, al tener esa sensibilidad de la que usted ha estado hablando, al requerir órdenes de producción por escrito y desde luego ser tan o más capaces que nosotros en el ámbito donde ellos están, en esas áreas, es un buen nicho de oportunidad para ellos. Incluso, bueno, no tengo el dato en relación a ellos, pero hay otras personas con capacidades diferenciadas que al estar trabajando en las empresas, el empresario puede deducir fiscalmente cierto porcentaje de impuestos. Bueno, creo que probablemente también puede pasar en el caso de puede ser una situación conveniente, ¿no? Sí. Perdón por la interrupción, pero ahora sí vemos los labores donde ellos pueden desarrollarse. Bueno, recordemos que, como decía los mitos hace un rato, no se les considera personas discapacitadas y tampoco se les considera personas con capacidades diferentes. De hecho, como son términos que se van usando por, no sé, por acuerdos o por demás, ahorita las capacidades diferentes ya no se toman en cuenta así, sino se dicen discapacidades. Y decíamos que el autismo no se considera una discapacidad. Pero bueno, vamos a ver las cualidades que tienen las personas con autismo y que pueden ser muy convenientes para la empresa. Ellos tienen habilidades únicas, ¿no? Por ejemplo, prestan mucha atención al detalle. Tienen un pensamiento lógico, son muy creativos, tienen una memoria excepcional. Y pueden tener habilidades técnicas destacadas. Al tener tanto cuidado del detalle, no sé, me estoy imaginando un arquitecto que va a hacer ahí un diseño, precisamente por la creatividad y por esa atención al detalle que a lo mejor otras personas no tienen. Sí, es correcto. Así es. También tienen una perspectiva diferente a todos los demás, ¿no? Porque digamos que la mayoría de las veces somos como que convergemos, ¿no? Tenemos un pensamiento convergente. Tratamos incluso de converger con los demás, de pensar igual, de pensar lo mismo. Y ellos tienen un pensamiento divergente.
entonces pueden tener ideas que al resto no se le ocurren. Y que incluso eso puede generar un choque con ellos. Es decir, están dando una idea que yo no había visto, no había visualizado, y bueno, mejor la quiero apropiar, ¿no? Y surge ese choque. Puede ser. Sí, esos son otros síndromes, ¿verdad? Que laboralmente existe y ya los platicaremos en una oportunidad. Así es. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Muy bien, pues ya estamos de regreso y estábamos comentando sobre las cualidades que tienen algunas personas autistas y que pueden ser muy convenientes para las empresas, ¿no? Estamos hablando de su perspectiva diferente, de que tienen un pensamiento divergente y por tanto pueden dar ideas muy frescas y poco existentes, ¿no? Sí. En las mentes de personas convencionales. También tienen un alto compromiso y una ética laboral muy alta. Tienden a ser muy comprometidos con sus tareas, tienden a ser muy responsables y leales cuando se sienten valorados. Precisamente como han vivido en un mundo en donde no se les ha dado un lugar adecuado, cuando alguien se los da, pues lo agradecen. Lo agradecen siendo leales y comprometidos. Fomenta ambientes más humanos porque se tienen que adaptar a espacios inclusivos, ¿no? Y no solo beneficia a personas autistas, sino que mejora el ambiente laboral, porque hay como que un mayor cuidado del personal, ¿no? Y bueno, pues claro que la empresa tiene que trabajar un poquito más para poder integrar a personas autistas, ¿no? Entonces, se trata de que estos entornos laborales valoren la diversidad, ¿no? Que precisamente vean que en lo diferente está la riqueza, ¿no? Sí, y que si damos oportunidad de que esas mentes brillantes, ¿no? Que son mentes brillantes, colaboren con la construcción de nuevos conocimientos, de nuevas formas, pues está excelente. Bueno, yo no tengo la información, por eso me quiero preguntarles, Sí. ¿algún personaje de la historia o de renombre en cualquier actividad humana que pudiéramos citar? No, ahorita no tengo a nadie. Se nos queda una disculpa, no tengo a nadie en mente. Y bueno, se trata también, por ejemplo, de capacitar a los equipos dentro de la empresa y a líderes que también volteen hacia la neurodiversidad y vean ahí una oportunidad de crecimiento. Sí. ¿No? Y bueno, como siempre decimos, cuando las cosas se hacen bien, hay una doble ganancia. Gana la empresa y ganan las personas que de repente están como olvidadas, ¿no? Como segregadas. Se espera también que se abra una brecha flexible en la comunicación y en la organización en el trabajo, precisamente para dar lugar a este tipo de personas y que se dé un acompañamiento profesional en la adaptación del entorno laboral, ¿no? Entonces, como les decía, sí es un trabajo más, un esfuerzo más de las organizaciones, pero que vale mucho la pena. Sí, desde luego. Y qué bueno que nosotros,
en este programa del Ser Holístico, donde la titular del mismo, nuestra amiga, la psicóloga María Elena Calderón, abordamos estos temas porque son pocos, contados pues los programas donde se llegan a abordar estos temas. Nosotros prácticamente nos hemos convertido en pioneros en ese ámbito aquí en el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social del Pueblo, donde señalamos no solamente se generan conocimientos, sino que se difunden hacia la sociedad para que ésta pueda tomar pues las providencias pertinentes en beneficio de las personas y en ese caso de las personas que tienen este problema de salud, si es que lo puedo decir así. Es una condición de vida. Una condición de vida diferente. ¿verdad? Y disculpen por la expresión mal utilizada. Pero esa es una de las actividades del colegio, como atinadamente lo señala nuestra amiga María Elena, y que, como siempre, a todos nuestros amigos los invitamos, cuando así lo decidan, a visitarnos en nuestras instalaciones, a participar en estos programas de Ser Holístico y en los demás programas que llevamos a cabo aquí en el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, donde siempre serán bienvenidos. Discúlpenme por la interrupción. No, ya la interrumpí. El problema es de hambre. Quiero mandar un saludo a Dianita Solís que nos ve. Yo a ella le tengo un cariño enorme, fue mi alumna hace algunos años. Excelente. En la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Qué bien, sí, sí, no. Y bueno, pues nos saludamos, digo, cuando coincidíamos en la misma escuela, pues nos llevábamos muy bien. Yo le tengo mucho afecto, al parecer es mutuo, y pues nos seguimos, yo la sigo a ella en las redes, ella me sigue a mí. Y ahorita nos está viendo. Dianita, te mando un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte. Y yo me uno a esa felicitación que Diana Solís le hace. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues sí, vamos a ahondar un poquito más en la cuestión de las características de los autistas, precisamente para entender muy bien qué sucede. Hay una profesional especialista en autismo, es de las especialistas más fuertes en autismo, que se llama Gabriela Carreño. Ella empieza a cultivarse en este mundo del autismo precisamente porque tiene un hijo autista. Entonces no encontraba como especialistas que pudieran satisfacer lo que ella buscaba para ayudar a su hijo. Entonces ella directamente se pone a estudiar, se pone a investigar, y hoy es una de las más grandes exponentes de autismo aquí en Puebla y en México. Así es. Entonces ella, por ejemplo, me agrada que habla de manera muy optimista del autismo, porque pues digamos a la luz de las investigaciones que se van haciendo, ya se ha encontrado que el autismo no es, bueno, más bien el autismo es una condición dinámica, es decir, la persona va cambiando, no es como que esté estancada en un síntoma o en una condición, sino que va cambiando. Claro, siempre y cuando haya una estimulación adecuada, una atención profesional adecuada, y entonces la persona puede ir mejorando. Y esto es debido a que los seres humanos de sí tenemos un beneficio mental que se llama plasticidad neuronal. Esto quiere decir que cuando unas neuronas por alguna razón no pueden realizar sus funciones porque murieron, porque se dañaron, por cualquier cosa, otras neuronas pueden, al paso del tiempo y de una adecuada estimulación, pueden ir tomando esas funciones que ya se habían dejado de hacer porque esas neuronas por alguna razón ya no hacían esas actividades. Entonces esto es un maravilloso descubrimiento porque nos da la clave para que se busquen tratamientos, digo, desde los especialistas del autismo, se busquen tratamientos adecuados para las personas que tienen autismo y que puedan ir logrando esa plasticidad neuronal y puedan ir mejorando en situaciones que de repente les pueden causar dificultad.
Hombre, qué bueno que usted nos proporciona toda esta información, María Elena, y no debemos pasar por alto a la autora que usted mencionó, porque ejemplos como ellos son los que tenemos que seguir. Al no haber, porque bueno, el medio muchas veces no lo permite, o porque no hay la suficiente demanda. Muchas veces, digo, el medio no nos proporciona alternativas de solución y nosotros las tenemos que buscar. Eso es generar conocimientos y además, con todo lo que usted dice, es compartir esos conocimientos, María Elena, y se hace efectiva la actividad sustantiva de esta institución, generar conocimientos. Muy bien, y bueno, pues les decía que íbamos a ahondar un poquito más en las características que pueden presentar las personas con autismo, pues precisamente para tener ese conocimiento y pues evitar a lo mejor malas expresiones hacia ellos, o evitar que se les segregue, o evitar incluso malos tratos, ¿no? Porque, bueno, decíamos, cualquier persona, pues, no, bueno, vaya, no estamos exentos de tener en la familia una persona con autismo, y en el caso de las discapacidades, pues tampoco estamos exentos de pasar por una discapacidad, ¿no? Porque hay discapacidades que son de nacimiento, pero hay otras que se van adquiriendo, ¿no? Por algún accidente, por alguna enfermedad. Entonces, pensemos que cuando nosotros tenemos algún problema o alguna condición especial, pues nos gusta que nos traten bien. Entonces, por lo tanto, nosotros también hay que dar lo mismo, ¿no? Claro, sí, así es. Entonces, bueno, por ejemplo, además de lo que ya habíamos dicho, ellos para comunicarse tienen expresiones faciales con un lenguaje corporal que puede parecer atípico. Sí. Entonces, y eso nos llevaría al estudio del lenguaje corporal, precisamente, ¿verdad? Así es. Que es también toda una ciencia. Y bueno, quienes lo dominan saben perfectamente cómo es la persona, bueno, una determinada persona, con el solo hecho de verdad. Así es. Sí. Ya se ve. Entonces, bueno, al ser atípicos en sus expresiones y en sus movimientos, pues de repente pueden ser muy criticados, ¿no? Hace rato estaba leyendo, no sé dónde salió, en alguna red social, que decían que hay personas que afirman que en las escuelas son los maestros y los directivos los que generan el bullying. Y sí puede ser cierto, porque en muchas ocasiones los maestros como que no se toman la molestia, ¿no?, de entender por qué sus alumnos, sobre todo cuando son pequeños, hacen una cosa u otra, ¿no? Y entonces se dedican a criticarlos, a restringirlos, a molestarlos, y entonces pues los niños, los demás se dan cuenta y también le suman a ella al comportamiento, ¿no? O sea, es una actividad multiplicadora la que llevan a cabo los directivos, sin proponérselo. Sin proponérselo, pero yo creo que sí, digo, cuando uno está en un puesto de ese tipo, sí hay que ser muy consciente, ¿no? Que es uno que uno tiene mucha responsabilidad. Y por tanto debe cuidar cada paso, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, porque pueden tener un eco. Y no siempre de manera positiva, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante que en las escuelas, por ejemplo, pues se ponga un cuidado especial en cuidar a los niños que tienen alguna condición, ¿no? Como esta. Entonces, saber, ¿por qué te estás viendo a tu compañero? Es bueno, pero no debemos reírnos de los demás porque todos somos diferentes y a ti no te gustaría que nosotros nos estamos riendo de ti. ¿Pues sí? No, bueno. Entonces, como que ir poniendo límites de modo que desde pequeñitos aprendamos a respetar a cada uno en su diversidad, ¿no? Sí, Entonces, eso es muy importante. Y bueno, en cuanto a sus conductas, además de los intereses muy intensos que ya habíamos comentado que ellos pueden tener, también tienen a veces algunos movimientos repetitivos, ¿no? Por ejemplo, como aleteo de manos, no sé, así, balanceo o algún movimiento, ¿no? Cuando
cuando son niños que son demasiado sensibles al sonido, pueden incluso llevarse sus manos a los oídos con el afán de no escuchar tanto, ¿no? De amortiguar el sonido, y entonces eso es muy notorio. Sin embargo, si nosotros ya estamos instalados en la creencia de que todos somos diferentes y como tal debemos de respetarnos, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Claro. Así es. Muy bien. En el lenguaje también ya habíamos comentado algunas características, pero también tienen la característica, algunos, de que su tono de voz o entonación pueden ser poco habituales, ¿no? A lo mejor pueden hablar un poquito más fuerte, un poquito más, ¿cómo le diría? Sí, más fuerte y más preciso, ¿no? A veces se dan a entender de esa manera, y entonces, como no estamos acostumbrados a eso, se nos hace extraño, ¿no? Dicen, ay, ¿por qué hablar así? Bueno, pues es una condición, y como decíamos, los adultos somos los que tenemos que empezar por respetar. Y bueno, pues es importante recalcar que no todas las personas con autismo tienen las mismas características. Todos somos diferentes, ellos también todos son diferentes. Puede ser que la dificultad también en algunos sea mayor, en otros sea menor, en algunos sea más leve, y bueno, pues eso también se tiene que entender, pero sí es muy sano que en las empresas se den la oportunidad de buscar entre las personas autistas personas que pudieran hacer un buen papel dentro de la empresa. Sí, desde luego, ese tipo de trabajadores serán de gran valía en el desarrollo de las actividades de la empresa. Es cierto que en ocasiones la empresa tendrá que realizar adecuaciones para los espacios donde van a trabajar estas personas, y eso se puede ver como una erogación. Sin embargo, no es una erogación, no es un gasto, es una inversión que, créanme, que con ese trabajo proactivo que van a llevar a cabo estas personas se va a recuperar en poco tiempo, y además va a haber excedentes. Entonces, la invitación para que aquellas empresas que tengan pues la posibilidad de dar empleo a estas personas, créanme que le van a hacer una excelente inversión. Efectivamente. Y como decíamos, si se adapta el espacio para este tipo de personas, pues va a beneficiar a todos. A todos. Si se cuida que no haya ruidos fuertes en ese lugar, créanme que hasta los que no son autistas lo van a agradecer. Sí, desde luego. Y todas las modificaciones que se hagan, a lo mejor para poner una musiquita ambiental que nos haga sentir tranquilos, pues todos van a estar muy bien, ¿no? Entonces es importante visualizar que cuando se hace una modificación para mejorar el ambiente, a todos nos beneficia, ¿cierto? Así es. Muy bien, pues ya nos dio la hora. Ya nos dio la hora, el Dios Crono siempre se hace presente, sí. Uno perdona, pues hemos llegado al final, pero pues esperamos que este tipo de reflexiones que hacemos aquí y de conocimiento que les compartimos a ustedes, pues sea de utilidad, pues para seguir transitando, ¿no?, de mejor manera por esta vida. Por supuesto, no perdamos de vista, además de la invitación que ha formulado nuestra amiga, la psicóloga Marielena Calderón, el hecho de que aquellas personas que deseen participar en el programa son bienvenidos, aquellas personas que tengan alguna inquietud y no las quieran formular, ya sea vía telefónica, ya sea por el chat del programa, también es bienvenida. Tengan la certeza que todas serán respondidas y desde luego estaremos en comunicación. Así es, y también si tienen la sugerencia de algún tema que quieran que tratemos aquí, pues estamos totalmente abiertos, claro, precisamente para que realmente aquí hablemos de lo que usted quiere. Claro que sí, ¿verdad? La invitación está abierta para todos. Así es. Bueno, pues no nos resta más que agradecer su presencia y nos estaremos viendo en el próximo programa. Hasta luego. A las 8 de la noche en jueves. Exactamente. No, eso es lo bueno de los programas en vivo. No editados, sino que en vivo, ¿verdad?, se percatan de lo que realmente es. Así es. A todos, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.
Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto! Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos